Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, listos para llevarles, como siempre, este maravilloso espacio hecho a tu medida. Hoy quiero entregarte una frase que a mí me encanta, de Albert Einstein. El ejemplo no es una forma de enseñar, es la única forma de enseñar. Y tiene que ver con nuestra vida como padres, como profesionales. Y es que a veces queremos o esperamos de los demás cosas que nosotros no hacemos, o aún peor, somos incongruentes, hay mucha incoherencia entre lo que decimos y lo que somos, no hay esa conexión entre nuestras acciones y por supuesto lo que profesamos, y es allí donde entendemos que las personas aprenden realmente por el ejemplo. Es decir, usted puede decir, hay que ser asertivos todo el día, pero cuando se voltea y le dice a alguien, por eso es que tú estás aquí, porque no estudiaste, porque eres un sinvergüenza, tú te volteas y dices, ya va, pero esa persona no es congruente con lo que dice y profesa. Por eso las acciones hablan mucho más que las palabras, porque finalmente las palabras son bonitas y se las lleva el viento. A ver, desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía, Zambrano Miguel con Z, para que me sigan, para que me escriban. Y aquí estaremos siempre leyéndoles. ¿Para qué? Para complacerlos. Además les recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta manera descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream y sigan disfrutando de toda nuestra excelente programación. A ver, en el caos del día a día, con sus desafíos, incertidumbres y la constante presión de lo inmediato, a menudo nos encontramos buscando algo que nos sostenga y nos dé aliento cuando el nuestro parece agotarse. No estoy hablando de creencias complejas ni de rituales intrincados, sino de algo mucho más fundamental, la fe, un oxígeno vital que le da nueva vida a nuestra existencia. Cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos visualizarla como ese aire puro que llena nuestros pulmones. No es una imposición, sino una invitación a encontrar un camino, una guía que nos ofrece dirección ante los retos de hoy, donde todo parece efímero y donde las respuestas instantáneas son la norma. La fe nos ofrece una perspectiva diferente, nos da la capacidad de mirar más allá de lo evidente, de encontrar un propósito incluso en los momentos más oscuros. ¿Cómo se traduce esto en nuestro día a día? La fe nos impulsa a tener esperanza cuando la situación parece desesperada. Nos da la fortaleza para levantarnos después de una caída, para perdonar, para ser pacientes y para mantener la calma en medio del caos. Es un ancla que nos mantiene firmes cuando todo alrededor se mueve sin control. No es una poción mágica que elimina los problemas, sino una herramienta poderosa que nos equipa para enfrentarlos con una actitud diferente y una energía renovada. En esencia, la fe nos recuerda que no estamos solos, nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, dándonos una dirección y un sentido de pertenencia. Es una voz interna que nos dice, sigue adelante, que nos ayuda a encontrar el coraje para tomar decisiones difíciles y la sabiduría para discernir lo que realmente importa. Así, la palabra de Dios, comprendida desde la óptica de la fe, se convierte en ese oxígeno que no solo nos permite respirar, sino también vivir plenamente con propósito y resiliencia. El programa de hoy es una invitación a considerar la palabra de Dios como tu oxígeno personal, una fuente constante de fe y aliento que te va a ayudar a caminar con mayor claridad y propósito. Es por eso que nos acompaña un gran amigo. Él es orador y especialista en motivación y nos visita por segunda vez acá en el estudio de Palabra Cierta. Así que felices de recibir nuevamente a Manuel Brito. Pasa adelante, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Está todo? Bajo control. Gracias a Dios, sí. Bueno, aquí estamos hoy hablando de un tema maravilloso, Manuel. La palabra de Dios, viva, poderosa, cortante, ¿no? Es eficaz, más De doble cortante, filo, ¿no? de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Y eso justamente es lo que nos dice la palabra de Dios, pero también la palabra de alguna manera se relaciona con la fe, Manuel. Ahí hay una conexión, una sinergia. Sí, totalmente. Cuando nosotros hablamos, primero pensamos, luego hablamos y cuando hablamos empezamos a crear. La neurolingüística y la oración a Dios o a la palabra de Dios están completamente relacionadas porque empieza a funcionar nuestra parte prefrontal del cerebro haciendo que la fe entre en acción y nos baja el estrés. Tiene varias prácticas
y la palabra siempre viene como un oxígeno en medio de tanto caos. Bueno, incluso si relacionamos esto con la comunicación intrapersonal, esa conversación interna que tengo conmigo mismo, cuando yo la conecto ya con esa deidad, con esa relación que se tiene con Dios, pues toma otro sentido, ¿no? Tiene mayor fuerza, mayor convicción. Sí, los grandes estudiosos dicen que cuando entramos en niveles de oración profunda, nuestro cerebro, existe una conexión que no conocemos, pero su palabra empieza a habilitar partes del cerebro que hacen que las cosas se hagan realidad. Bueno, y de eso estaremos hablando el día de hoy. No solamente vamos a hablar de la fe, sino la importancia que tiene la palabra, pero esa palabra que va conectada con Dios. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la palabra de Dios con nuestro gran invitado de hoy. Él es Manuel Brito. Bienvenido nuevamente, Manuel. Gracias, Miguel. Un gran honor estar acá. Y quiero que podamos hablar sobre esa palabra que edifica, que nos transforma y que nos saca de nuestra zona de confort. Mira, hablar de la palabra es viva, y más allá de que lo diga la Biblia, y más allá de que lo diga la Torá y cualquier otro libro religioso, ¿no? Con estos dogmas muy conectados con la deidad, científicamente la palabra es poder. Cuando tú decretas algo, cuando tú crees en algo, eso se convierte en tu realidad, y es por eso que se dice que el cerebro no tiene doble sentido, lo que tú le insertes es tu verdad. Ahora, cuando yo conecto esta palabra con Dios, con esa conexión espiritual, con esa relación, ¿no? Que me parece el término más adecuado, todo comienza a cobrar más sentido, Manuel. Totalmente. Dice la Biblia que todo fue hecho del verbo. Cuando nada existía, existió el verbo. Y de ahí fuimos creados. Por eso es el poder de la palabra, porque las palabras tienen el poder de crear. Somos imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza de Dios nos da ese poder creativo. Primero pensamos y luego creamos a través de la palabra. Bueno, incluso Arturo Uslar Pietri, gran pensador venezolano, decía, si hablas como un patán, terminas siendo un patán. Si hablas desde la violencia, terminas violentando a la otra persona. Lo que quiere decir que la palabra entonces nos condiciona, Manuel. Sí, porque cada vez que nosotros hablamos, estamos cambiando nuestra esencia. Hay estudios que dicen que nosotros somos mucha agua, el cuerpo está al 90-70% de agua, y hay estudios que cuando agarras un agua, por eso el poder del agua bendita, que cuando le dices palabras de bendición, las moléculas cuánticas que empiezan a cambiar se cristalizan, pero cuando le dices palabras contrarias, las partículas se empiezan a oscurecer. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, nuestro ser, nuestro cuerpo, lo empieza a sentir y es transformado, tanto para hacer el bien o para hacer el mal. Por eso las enfermedades muchas veces son reacciones de cómo estamos hablando. Sí, incluso todo eso que estamos reprimiendo, ¿no? Soy de las personas que cree profundamente en la comunicación asertiva, es decir, di lo que piensas, di lo que sientes con respeto, con empatía, pero la palabra está para eso, ¿no? No solamente para yo tenerla en mi pensamiento, porque la gente cree que solamente nos comunicamos cuando hay un verbo explícito, vivo, y resulta que el pensamiento es comunicación. Hay un lenguaje que muchas veces no somos capaces de transmitirlo, pero que está allí. Si yo, por ejemplo, Manuel, justamente hablando de la fe, no hace falta que yo diga, tengo fe, soy una persona de fe, de verdad que a mí la fe mueve montañas. Es simplemente creerlo y comenzar a darle sentido en esos pensamientos. Así es. El doctor Santiago lo decía en el programa anterior, habla que la fe sin obra es muerta. Entonces, cada vez que nosotros damos un paso de fe, es creer que las cosas van a suceder sin dudar. O sea, es algo interno que tú vas a hacer para lograr lo que ya Dios puso en tu corazón. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y es quien nos direcciona para nosotros poder aplicar esa fe de manera congruente. Sabes que hay muchas personas, Manuel, que cuando tú le hablas de la palabra oración, ¿no? Además, bien interesante saber que la palabra oratoria viene de orare. Y orare pues tiene que ver con oración viva, con oración a vox populi. Y todo esto nos lleva a pensar que hablar con los amigos, con la familia, con la pareja, es sencillo. A veces no tanto. Pero hablar con Dios, Manuel, ¿cómo lo ves tú? ¿Es más fácil, es más difícil? La gente incluso te puede decir a ti, hey Manuel, de verdad que yo te confieso que es que yo no sé orar. A mí se me hace muy difícil eso. Sí, una de las cosas más importantes que orar es hablar sencillamente con Dios.
sí es complicado porque a veces sentimos que Él no nos responde. La única manera de que Él pueda responder a cada una de nuestras peticiones y de poder hablar sinceramente con Él, porque uno habla con Dios como si hablara con un papá. Papá, estoy aquí, tengo este problema, no sé cómo salir, sé que tú me puedes ayudar. Es sencillo, inclusive yo he llegado a pelear con Dios con circunstancias de la vida en las cuales no estoy de acuerdo, pero que después puedo comprender que es un proceso de Él. Pero la única manera de que Él nos pueda responder es a través de su bendita palabra y es buscando la Biblia. Las palabras van a saltar y si estás pasando por medio de una enfermedad, te vas a Isaías 53 que te dice que por su llaga fuimos sanos. Si necesitas, estás viviendo un momento de mucha aflicción, Isaías 58 te dice que Él es tu pastor y que en medio de la aflicción Él te va a sustentar. Entonces siempre hay una palabra de fe, de esperanza para nosotros. Ahora, Manuel, y aprovechando también la libertad de pensamiento, ¿no? Y esa democratización de las religiones, una persona que, por ejemplo, no lea la Biblia, pero que tenga fe, que cree en Dios, que tenga una relación, igual puede mantener esa palabra viva. Sí, sin duda alguna. Les voy a dar un gran secreto. El Dios en el que yo creo no es ni cristiano, ni evangélico, ni católico. Es un Dios que creó todo. Y como es un Dios que creó todo, está al acceso de una oración. Solo con voltearnos y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, Él se va a voltear y te va a responder. Ahora, hace rato hablaba justamente de eso, ¿no? Que las personas quizás cuando oran, las personas cuando piden, las personas cuando están pasando probablemente por una necesidad, por una vicisitud muy tremenda, comienzan a orar. Dios, bueno, dame esto y te pido esto y también gracias por esto. Pero quizás las respuestas en esa comunicación con Dios no son las respuestas de Manuel hacia Miguel. Claro, Miguel, tranquilo que yo te presto la batería para que muevas el carro. O sea, despreocúpate. ¿Cómo escuchar eso, Manuel? ¿Cómo tener esa capacidad de analizar, de discernir, de interpretar incluso? Ahí parten muchas cosas. Uno, que los tiempos de Dios no son los nuestros. Y a veces vivimos en un mundo de la inmediatez, lo decía Miguel al empezar el programa, y queremos que sus respuestas sean inmediatas. Dos, su respuesta nunca va a ser un camino derecho. Él hace caminos derechos en caminos torcidos. Se va a encargar de darte lo que necesitamos, no lo que queremos. Y en ese proceso de que podamos entender su versión, es que muchas veces, muchas religiones también nos presentan un Dios estafador, que te dice, si vienes a tal lugar, vas a ser sano. ¿Y qué pasa si no sanas? Es el momento en que Dios sigue siendo Dios, porque Él es soberano. El tema es que entendamos que estemos bien o estemos mal, siempre busquemos de Dios quien nos va a sustentar y nos va a dar ese alivio emocional que necesitamos. Puede hacer el milagro porque Él lo hace, pero aún así no lo haga, sigue siendo Dios. Momentos álgidos, probablemente está pasando más de uno que nos esté viendo el día de hoy. En la próxima parte quiero que hablemos justamente de la fe, cómo lograr que esa oración tenga sentido, cómo conectarnos con Dios y sobre todo cómo tener la determinación de saber que eso sí va a ocurrir. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy conversando acerca del poder que tiene la palabra de Dios, también cómo lograr que la fe de alguna manera se materialice y también, como lo dice nuestro invitado del día de hoy, Manuel Brito, cómo hacer para interpretar esa comunicación que viene de vuelta de Dios. Manuel, te hablaba de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Así es. Esa es la definición, pero para muchos la fe es algo obviamente invisible, algo intangible, algo que parte quizás de un pensamiento, de una creencia. ¿Cómo lograr conectarnos con la fe, esa fe real que definitivamente sabemos que va a suceder? Bueno, eso parte de que nosotros tengamos, hoy aprendía de que no es lo mismo tener comunión que tener intimidad. Cuando nosotros tenemos comunión podemos hablar todo el tiempo con Dios, pero no intimamos. Solo la intimidad produce frutos. Y la intimidad es realmente escudriñar el corazón de Dios para sacar esos secretos. Lo hacemos a través de la palabra. Y hay momentos y frases específicas que sabemos que las cosas van a ser realidad. Y es ahí cuando damos ese salto de fe, aunque no veamos, y las cosas suceden. Pero es un despertar espiritual que aprendemos a discernir.
Ahora, tú sabes que la esperanza, que es una palabra que me gusta muchísimo, ¿no? Alguna vez Daniel Goleman, padre de la inteligencia emocional, decía que un ser humano sin esperanza prácticamente estaba en el final de sus días, en el ocaso. Era prácticamente un ser muerto, inerte, ¿no? Y esto lo decía porque la esperanza es la espera activa, pero a veces la gente confunde la esperanza con pasividad. Es decir, tengo fe, tengo quizás esa relación íntima con Dios, estoy esperando algo, pero me quedo así. Entonces, sé que no aparece en la Biblia ni en ninguna otra lectura religiosa. Ayúdate que yo te ayudaré. Pero eso es muy humano, o sea, muévete para que las cosas sucedan. Pablo decía una frase muy elocuente que decía, el que no trabaje, que no coma. Y fue el que escribió 7 epístolas de la Biblia. Es decir, siempre nos lleva a la acción. Cuando vemos los grandes héroes de la Biblia, vemos hombres que fueron de acción. A David le dijo, tienes que derribar al gigante, pero él tuvo que irlo a enfrentar. Muchas veces confundimos la esperanza y la fe con pasividad y con estar quietos. Del cielo no van a caer las cosas, hay que ir a arrebatar los milagros. Esa es la fe. Es decir, hay un gigante, hay que conquistar al gigante. Hay una situación complicada, hay un mar rojo, vamos a ir, que Dios pueda abrirlo, pero vamos a llegar hasta la orilla. Y eso es realmente la fe. La fe no es quedarse estático esperando, pero cada vez que damos un paso de fe, tiene que ir sustentado con una palabra de Dios. Lo mismo pasó con Pedro en el mar, cuando caminó sobre las aguas. A Pedro no lo sustentó el mar, lo sustentó la palabra de Dios, que Jesús le dijo, ven, y él pudo andar en las aguas. Ahora, Manuel, ¿cómo entender eso? ¿Cómo procesarlo? Y sobre todo, ¿cómo ejecutarlo? Porque, insisto, más de uno se queda allí inerte esperando que el milagro exista, pero a veces el milagro tiene que buscarlo uno. Hay parte de dirección, ¿no? Porque muchas veces llegan las personas y creen en una fantasía que se la plantean en las religiones. Y la fantasía es lo más alejado de la religión. Quien tiene buenos líderes, buenos guías espirituales, te dicen, ve y conquista, sal de tu zona de confort. Y eso es lo que invita a la Biblia. Muchos motivadores, muchos conferencistas basan sus temas desarrollados en la Biblia, porque el mayor libro de motivación y de llamado a la acción por fe es la Biblia. Manuel, cuando nosotros le lanzamos una palabra, le tiramos, le damos, le regalamos una palabra a una persona que sabemos que la necesita, de alguna manera he escuchado, sobre todo amigos pastores, incluso sacerdotes, personas que son quizás una elevación mucho más profunda en lo espiritual, que pareciera que eso le bajara, ¿no? Es como que te conectas con algo que tiene una energía tremenda y comienzas a soltar esas palabras. ¿Lo has vivido? ¿Lo vives? Sí. ¿Por qué se vive eso? Porque hay gente que incluso tiene la experiencia y otros no. De mis creencias es el Espíritu Santo que nos muestra cosas. Hay dones del Espíritu, dice la Biblia, y se activan en el momento específico. Y se activan por la comunicación y la intimidad que se tenga con Dios. Y cada una de las personas que hoy está viendo este programa, yo sé que necesita una palabra de oxígeno de parte de Dios. Porque en medio de tanto conflicto, en medio de tanta situación, Dios te dice que eres más que vencedor. Y esa palabra, quien la recibe en su espíritu, le cambia el entorno. ¿Cómo hacer, sobre todo en estos tiempos tan movidos, tan álgidos, Manuel, para seguir firmes con nuestra fe y sobre todo para mantener esa comunicación intrapersonal positiva y esa relación con Dios de manera óptima? La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, y es allí donde nosotros tenemos que buscar nuestra fe. Cuando abrimos las redes sociales vemos un mundo convulsionado. Cuando vemos nuestra realidad, que es relativa, porque podemos estar pasando por situaciones financieras duras, situaciones familiares, enfermedades, es allí donde nosotros nos amarramos de la palabra de Dios, creyendo, y dice la Biblia, que esperanza contra esperanza vamos a obtener lo que Dios ya prometió. No es sencillo, pero nuestra comunicación interna siempre debe estar con el Eterno, que es Dios. Ya prácticamente para despedirnos, Manuel, una persona que nos esté viendo en este momento, y vuelvo al punto que siempre me preguntan, oye, no sé orar, ¿cómo orar? Básicamente la oración, ¿cómo se realiza? ¿Qué palabras hay que utilizar? ¿Hay quizás un esquema? ¿Es algo muy personal? Simplemente déjate llevar. Mateo 6 dejó la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Ahí es el esquema de cómo hablar, entender y comprender que le vamos a hablar a Dios como un padre,
que existe y que es real. ¿Y cómo hablamos nosotros con nuestro padre? Mi hijo de 5 años y mi hija de 7 llega y dice, papá, quiero esto, papá, ayúdame con esto, papá, quiero jugar. De la misma manera debemos hablarle a Dios. Decirle, wow, hoy tuve un día pesado, creo que te fallé en esto y esto, pero sé que en tus manos puedo tener una nueva oportunidad. Ayúdame, enséñame y quiero ser mejor persona cada día. Amén. Así que bueno, aquí está justamente esa guía para que usted pueda despertar esa relación íntima con Dios. Recordemos que la palabra es poder y la fe mueve montañas, definitivamente. Los milagros, claro que existen. Ya para despedirnos, Manuel, redes sociales donde la gente puede ubicarte y saber más de este interesante tema, consultarte. Además, temas que vayan relacionados con el poder de la palabra y la oración. Mis redes sociales son Soy M. Brito y allí me pueden conseguir, pueden escribirme y siempre van a conseguir una palabra de parte de Dios para sus vidas. Amén. Así que gracias por esta visita, gracias por este buen tema. Nos despedimos como siempre llevándoles a todos ustedes contenido de valor. Cuídense mucho, pórtense bien. Chao, chao. Dios les bendiga.